Evaluación de factores de inestabilidad económica. Introducción. El presente trabajo nos plantea el caso de la deuda pública en América Latina, que describe cómo los países latinoamericanos se endeudan a través de créditos con organismos internacionales o con otros estados que tengan solvencia económica. Existe un indicador para medir la capacidad de endeudamiento, el nivel de endeudamiento frente al PIB, para saber qué tanto un país es dependiente económicamente ante la financiación internacional. Objetivo general: argumentar los efectos económicos que trae consigo la deuda pública en los países latinoamericanos, apropiándonos de los principales problemas y sus consecuencias por medio del desarrollo de la rúbrica planteada. Objetivos específicos: identificar los efectos a corto y a largo plazo de la deuda pública, analizar cómo ha variado la deuda pública en los países de Latinoamérica. ¿Qué significa en términos económicos un déficit presupuestario? Es cuando los gastos que se realizarán por el Estado superarán a los ingresos en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Estos rubros están presupuestados, ya que como las entidades públicas deben realizar su presupuesto anual, tienen la ventaja de conocer su déficit o superávit público según sea el caso. En pocas palabras, el déficit presupuestario es el mismo déficit fiscal, pero previsto con antelación. Las variables del déficit presupuestario conllevan a: disminución del gasto público, aumento en impuestos e incremento del endeudamiento público. ¿Qué implicaciones tiene para una economía la deuda pública? Cuando la deuda pública es amplia, puede perjudicar el crecimiento de un país, puesto que el recurso destinado para el ahorro para futuras inversiones ya no será el mismo, ya que la prioridad es la deuda existente, y no solo en esto afecta, ya que la forma que tienen los países para obtener más ingresos es a través del recaudo de impuestos. Al incrementarlos, lo que se obtiene es una baja producción, ya que la adquisición de los insumos incrementa y al mismo tiempo afecta a las personas que adquieren ese producto final. En un escenario paralelo, se podría decir que puede llegar a ser positivo cuando se hace un buen manejo del gasto público, permitiendo así obtener más ingresos y solventar así la deuda pública sin necesidad de adquirir nuevas deudas. Acorde a la lectura, explicamos la evolución de la deuda pública en América Latina. Primero, etapa de acumulación de la deuda, de 1970 a 1989. En 1970, los países de Latinoamérica recibieron flujos de capital por la obtención de créditos de bancos internacionales. En cada país operó de manera diferente. En algunos el endeudamiento fue del sector público, en otros del privado y en algunos fue simultáneo. 2. Etapa de reducción, de 1990 a 1997. En 1989 se da el Plan Brady, que consistía en el canje voluntario de deuda externa soberana, principalmente con bancos internacionales, por bonos trazables en el mercado y garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos, junto con reducciones de deuda y la aplicación de reformas estructurales apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 3. Etapa de acumulación de deuda, de 1998 a 2003. Una sucesión de crisis financieras que afectaron considerablemente a los países de la región y que se caracterizó por la aparición de una tendencia recesiva en varias economías latinoamericanas, incrementando nuevamente la relación entre deuda pública y PIB. 4. Etapa de reducción, de 2004 a 2008. Además de reducirse el nivel de la deuda pública, se modificó considerablemente su composición, con una extensión de los plazos, mayor proporción de deuda a tasa fija, aumento de la participación de residentes y un creciente peso de las deudas en moneda local. Etapa de estabilización, de 2009 a 2014. La relación entre la deuda pública y el PIB se ha mantenido prácticamente estable para el promedio de las 19 economías de América Latina, situándose en torno al 34,4% del PIB en 2014. ¿Qué efectos provocó la crisis de la deuda de los 80 en América Latina? Recordemos que en los 80 estalló la crisis de la deuda externa, lo que provocó que a partir de ese momento se buscara salir de la crisis a través de ajustes macroeconómicos, los cuales no fueron muy efectivos. La deuda externa es como, por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo a un banco nacional, nos prestan el dinero a una tasa de interés pagadero en un determinado tiempo. Lo mismo sucede con la deuda externa.
Entonces no solo se suple los gastos del momento, sino que también se debe pensar en la manera de cancelar la deuda y sus intereses. Sin ingresos suficientes y gastos elevados nos llevan a un escaso crecimiento económico y las consiguientes depreciaciones de la moneda nacional en un marco de pasivos dolarizados, el cual amplía el déficit fiscal, lo cual nos lleva a agudizar la deuda pública. En ese momento la única opción era preservar los ingresos existentes. Esto los llevó a dejar de pagar los gastos que tenían en ese momento. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? Los efectos económicos frente a la deuda pública adquirida en el largo plazo para América Latina y el Caribe en los últimos 25 años se evidencia que sufrió una reducción de la deuda pública externa en la región, lo cual es notable en la gráfica expuesta. Se evidencia que a comienzos de la década de 1990 la deuda figuraba un poco más del 80% del Producto Interno Bruto, caso contrario con el que se puso en el 2014, siendo el 16% su mayor incremento del ratio de la deuda pública con respecto al PIB. Se reconoció durante la crisis argentina 2001-2002 que también repercutió considerablemente en las economías vecinas, en especial la Uruguay. En el caso de los países centroamericanos no incluidos en la iniciativa PPME y la República Dominicana, se aprecia un menor ritmo de crecimiento de la deuda pública externa en comparación con el grupo anterior, así como una interrupción a esta tendencia tras la crisis financiera internacional. Conclusión. Los países o regiones en el transcurso de la historia han tenido situaciones económicas donde los recursos existentes no son suficientes para pagar sus gastos. Es en ese momento donde los gobernantes buscan la forma de sobrellevar la situación y es ahí cuando recurren a la deuda pública, ya que a través de ella pueden conseguir recursos monetarios para contrarrestar las deudas del momento. Se puede decir que es una opción viable y efectiva. El riesgo radica en que si no hay un buen manejo del dinero, la economía del país se puede ver afectada, ya que sin dinero no se podrán hacer inversiones a futuro, al igual que cumplir con las deudas adquiridas y los proyectos. Referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias por su amable atención.